¿Seremos capaces de descifrar completamente el pasado? A pesar de todo el conocimiento previo, siempre se encuentran nuevos artefactos que anulan por completo nuestra visión tradicional de la historia. Cada nuevo descubrimiento es como una pieza valiosa del rompecabezas que nos ayuda a comprender mejor la realidad de nuestros antepasados. Los singulares hallazgos que vamos a mostrarte nos hacen darnos cuenta una vez más cuántos secretos aún esconde el ayer. Antes de comenzar, asegúrate de darle al botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos. Desde fantasmas antiguos hasta nuevas especies de dinosaurios y el chiste más antiguo de tu mamá, aquí hay varios descubrimientos emocionantes que arrojan luz sobre el pasado. Mano de bronce. La honestidad no protege contra el castigo. El 7 de octubre del 2017, un grupo de amigos hizo una búsqueda ilegal de tesoro en Suiza. A pesar de todas las autorizaciones faltantes, estos amigos hicieron un hallazgo impresionante con sus detectores de metal. Una mano de bronce que data del siglo XVI o XV a.C. Aunque los arqueólogos recreativos informaron de inmediato de su hallazgo a las autoridades, fueron acusados de saqueo de tumbas. Uno de ellos finalmente recibió una multa de 2.500 francos. En consecuencia, debido al procedimiento inadecuado, existía el peligro de que el precioso artefacto fuera destruido. Y de hecho, esta mano es la escultura de bronce antropomórfica más antigua que se ha encontrado en Europa hasta la fecha. Y en detalle, este objeto se encontraba en el túmulo funerario de una persona que aparentemente fue muy influyente. Mina gigante. Los dueños de jardines lo saben. De vez en cuando conviene arreglar las áreas verdes, especialmente cuando se descubre una mina marina de 250 kilos de la Segunda Guerra Mundial mientras se trabaja. Increíble pero cierto, después de que el artefacto explosivo mortal fuera encontrado en un humilde jardín en el estado australiano de Victoria, pasó a ser propiedad de un anticuario. Después de que el comerciante cerrara el trato, se dispuso a transportarlo a su tienda y lo puso en la parte trasera de su automóvil sin más. Afortunadamente, las correas improvisadas evitaron que la mina cayera a la calle y empeorara el asunto. Para salvar el honor del comerciante, cabe mencionar en este punto que el arma explosiva ya no estaba activa. De hecho, muchos de estos artefactos explosivos se desactivaron después de la guerra y se convirtieron en pequeños incineradores donde se vierten los desechos de jardín. Nueva especie de dinosaurio. Era un día del 2011 y todo parecía perfectamente normal. Como siempre, Sean Funk se fue a trabajar a una mina canadiense para mover incontables toneladas de tierra con su excavadora. Pero entonces de la nada la pala excavadora golpeó algo inusualmente duro. Sean salió inmediatamente y miró más de cerca la cosa desconocida que acababa de descubrir. No se parecía a una roca convencional, parecía más un antiguo fósil. Entonces, después de que quedó claro que no era de ninguna manera una formación natural, se llamó a un equipo de paleontólogos. Para proteger el misterioso fósil, se envolvió en yeso y luego se movió con mucho cuidado. Pero luego sucedió el peor de los casos. El objeto cayó víctima de su propio peso y se partió en dos. Pero por suerte no todo estaba perdido. Durante los próximos 6 años, los científicos se dedicaron a la ardua tarea de restaurar los huesos fosilizados. Y hoy lo sabemos, Sean encontró un género de dinosaurios completamente nuevo, Nodosaurus. Con su armadura de púas naturales, los herbívoros ahuyentaban a los enemigos desde lejos. Con un largo de 5,5 metros y un peso de 1,3 toneladas, los nodosaurios de hace 110 o 112 millones de años fueron sin duda un espectáculo impresionante. Fantasma antiguo. Gritos desgarradores de noche, muebles que se mueven solos y sombras inexplicables. Las espeluznantes historias de fantasmas siempre logran enviarnos escalofríos por la columna. Si pensabas que la creencia en fantasmas es nueva, piénsalo de nuevo. Un descubrimiento notable muestra que el miedo a las almas inquietas ya estaba extendido hace 3.500 años.
Pero primero lo primero. En octubre de 2021 se rastreó una misteriosa tablilla de arcilla babilónica. A primera vista, este objeto parece cualquier cosa menos inusual, pero cuando los expertos examinaron el hallazgo de cerca, se dieron cuenta que contenía la representación más antigua conocida de un fantasma. Como podemos ver, el espíritu esposado es conducido por una mujer. Esta interpretación también está subrayada por las instrucciones también inmortalizadas en la tablilla de arcilla. Describe la mejor manera de deshacerse de los fantasmas no deseados. De hecho, los seres sobrenaturales no fueron demonizados como criaturas demoníacas. En esencia, el texto dice que es probable que el fantasma no invitado se sienta solo y necesite compañía. Para cambiar esto, se le indica al lector que haga 2 pequeñas figuritas y las vista bien, para que el espíritu pueda tomarlas y regresar finalmente hacia el más allá. El chiste más antiguo de tu mamá. Muchos se esfuerzan por ser recordados después de la muerte, ya sea como artistas importantes, empresarios influyentes o el inventor del chiste de tu mamá. Hay muchas formas de inmortalizarse en la memoria de la posteridad. En 1976, el arqueólogo J.J. Van Dyke encontró una antigua tablilla de piedra en Irán. El análisis posterior indicó que este artefacto se hizo hace 3.500 años. Misteriosamente, el hallazgo se perdió poco después, pero afortunadamente el investigador se acordó de escribir su inscripción. Pero los expertos solo recientemente lograron descifrar el emocionante contenido. Pero, ¿qué perlas de sabiduría se habían escondido aquí todo este tiempo? Bueno, no era más que una serie de bromas torpes. Los chistes son sobre alcohol, política y madres. El chiste antiguo se traduce de la siguiente manera, pon atención. Tu madre es quien tenga relaciones sexuales con ella. ¿Qué o quién es? Bueno, es cierto que el chiste original tal vez se haya perdido un poco debido a una traducción difícil de manejar, pero aún encontramos todas las características básicas aquí que también definen a los chistes de tu mamá de hoy en día. Espada cruzada. Quien quiera que haya buceado sabe lo impresionante que puede ser visitar el mundo submarino. Como bien sabemos, hay mucho por descubrir en el fondo del océano. Hablamos de peces relucientes, plantas marinas que hacen cabriolas o una espada de 900 años. Sí, lo oíste bien. En el pasado, un buzo aficionado decidió hacer un viaje a la costa norte de Israel, y de repente sus ojos se encontraron con una extraña estructura cubierta de conchas que simplemente no encajaba en su entorno. Cuando se revisó el artefacto, quedó claro, habían tropezado con la espada centenaria de un cruzado. A pesar de la gruesa capa que se había formado sobre el arma con el tiempo, aún estaba en buenas condiciones. Los cristianos comenzaron a invadir Medio Oriente en el siglo XI para reclamar la llamada Tierra Santa, pero después de que el gobernante musulmán Saladino recobró control de Jerusalén, el rey Ricardo I de Inglaterra envió un ejército masivo. Dado que la espada mencionada se encontró más tarde a 180 metros de la orilla, se supone que alguna vez fue usada por un cruzado en batalla. Sabiendo dónde aterrizarían los barcos europeos, las tropas musulmanas construyeron defensas fortificadas a lo largo de la costa y evitaron involucrarse en batallas en mar abierto. Desde entonces la espada ha pasado a manos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Allí ahora debe ser limpiada, examinada y luego puesta a disposición del público. El código ninja. Ninjas. Como asesinos silenciosos, espías secretos y saboteadores astutos, estos luchadores japoneses aún dan forma a la cultura pop. Pero dejando de lado las representaciones de cine y televisión, ¿cómo era realmente la vida de un ninja? Para averiguarlo, podría valer la pena echar un vistazo al antiguo pergamino ninja descubierto en Japón hace 4 años. El documento fue escrito por un ninja en entrenamiento, un guerrero del clan Iga que protege un pueblo de montaña cerca de la capital imperial. Ya sea en el Japón preindustrial o en el club de la pelea, la máxima prioridad es no decir una palabra de lo que estás haciendo allí. Si esperabas que el pergamino descubierto revelara conocimientos secretos sobre las locas técnicas ninja, olvídalo. El aprendiz escribió que nunca revelaría nada de los secretos de su clan. Si algo se le escapara,
sería castigado sin piedad por todos los dioses japoneses. Barajas. En el 2011 pidieron a una restauradora reparar un libro de casi 500 años. El documento tenía sentencias de un tribunal suizo del siglo XVI, pero cuando la mujer comenzó a trabajar, hizo un descubrimiento sorprendente. La cubierta del libro tenía un juego casi completo de naipes centenarios. Pero ¿cómo fue que las cartas llegaron a un libro de la corte? ¿Habían sido puestas allí y simplemente olvidados? Bueno, no es así. De hecho, estas cartas sirvieron para reforzar la cubierta del libro. Dado que el papel era tan caro en esos días, los encuadernadores a menudo usaban trozos viejos de papel que ya no eran necesarios como refuerzo. El hallazgo fue un juego de cartas jazz que aún es popular en Suiza hoy en día. Dado que las cartas están adornadas con el escudo de armas de Basilea, sabemos dónde se hicieron las cartas. El hecho de que las cartas jazz se usaran en un libro de la corte oficial es una especie de ironía del destino. De hecho, jugar a las cartas se consideraba un vicio pecaminoso en ese momento, y las autoridades usaron todos los medios para combatirlo. Increíble hallazgo de cocina. Cada despedida duele. Hace unos años, una francesa de 90 años decidió con gran pesar vender su casa. Mientras la anciana empacaba sus cosas para la próxima mudanza, hizo un descubrimiento increíble, y no en un sótano oculto o jardín, sino en medio de su cocina. Para reducir el tamaño de su hogar, buscó cosas que pudiera ordenar y vender en una subasta. Inmediatamente pensó en una bonita pintura que había adornado la cocina por mucho tiempo. Creyendo que no era más que una copia barata, trató de vender la imagen por muy poco dinero. Pero cuando un comerciante de arte experimentado vio este anuncio, se quedó boquiabierto. De hecho, sin saberlo, la mujer había estado en posesión de un verdadero tesoro todo el tiempo. La pintura llamada Cristo Burlado fue hecha por el famoso pintor florentino Cimabue. Las obras de Cimabue, que vivió entre 1240 y 1302, son extremadamente escasas. Estas codiciadas pinturas se negocian a un nivel muy alto. El valor de mercado se había estimado entre 4 y 6 millones de euros, pero luego esta pintura se fue al mejor postor por más de 24 millones de euros. Por cierto, ni la anciana ni sus familiares podían recordar cómo es que esta pintura tan valiosa llegó a sus manos. Tumba misteriosa. 1967, arqueólogos están explorando una cueva en el sur de Polonia, y no pasa mucho tiempo antes de que estos arqueólogos encontraran el lugar del entierro de una niña que murió hace 300 años. El que la tumba estuviera en una cueva parecía extraño. De hecho, la gente ya había dejado de usar este tipo de entierro en la Edad Media, y aún más inexplicable fue el hecho de que la boca de la niña tenía la cabeza de un pinzón adentro. De todos los esqueletos descubiertos en Europa, este es el único con una cabeza de pájaro dentro de la boca. El análisis determinó que la niña tenía entre 10 y 12 años. También sugiere que sufría de una enfermedad metabólica. A pesar de los exámenes, la causa exacta de su muerte no pudo ser descifrada después de todo este tiempo. Billete antiguo. ¿Sabías que la gente pagaba con billetes hace 1000 años? Si bien a menudo pensamos en bolsas de monedas, los billetes ya estaban en circulación entonces, al menos en China. Durante la dinastía Song se usó el primer papel moneda de la historia. Un hallazgo del 2016 muestra cómo eran los medios de pago chinos en ese entonces. En ese momento, un buscador de tesoros encontró un billete que había sido colocado en una escultura de madera de Buda. Los sellos imperiales y una autorización oficial del Ministerio de Hacienda documentaron la autenticidad de ese dinero. Al mismo tiempo, también había una advertencia en el billete. Cualquiera que intentara falsificar un billete sería castigado con la muerte. Para mantener estable el valor de la moneda se almacenaron garantías en forma de plata y seda. Sin embargo, no pasó mucho antes de que llegara la inflación. En la subasta correspondiente se demostró que el hallazgo arqueológico no había perdido para nada su valor. El billete fue subastado por unos $35,000. Muy bien amigos, ahora su opinión importa. ¿Qué descubrimiento les intrigó más?
Como siempre, cuéntenos sus pensamientos, sugerencias y comentarios del video de hoy en los comentarios a continuación. Además, no olviden darnos un me gusta y suscríbanse para no perderse nunca más de ninguno de nuestros videos. Por último, no duden en echar un vistazo a los otros videos del canal, a los que pueden acceder haciendo clic en las imágenes en los créditos. Gracias por vernos, cuídense y hasta la próxima.